Federico, ¿no? Retomamos. Bueno, ya regresamos aquí en Mundo Raro. Y pues después de estar medio platicando algunos temas de la semana, vamos ahora con nuestro invitado, que es Federico Malancarte, que está en Guadalajara. Lo tenemos ya ahí listo, Mike. Bien, Federico, ¿ya nos escuchas? Sí, Oscar, te escucho. Ah, perfecto. ¿Puede darnos más volumen? Bienvenido, Federico. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, hermano. Un gran gusto tenerte aquí, hermano. Gusto, gracias. Oye, Federico, pues yo aquí a estos chamacos que no tienen el gusto de conocerte en persona les he platicado de ti, de aquellas pláticas que hemos tenido allá. Ahora, los Vincas, ¿quiénes son? Si vamos a hablar de temas, ahorita que estabas comentando de Sitchin, los Vincas son lo que ellos llamaban en sumerio Igigis, que significan vigilantes. O sea, entonces los vikingos son descendientes de los marcianos. ¿O cómo? No de Pues los más bien de propiamente, Anunnakis, sino de No los, sé, como que se cortó Federico. de los Anunnaki que vivían allá. No, sigue. Oye, Pues van a enseñar a los marcianos. hay que pedirle que su audio local lo baje porque se oye. Pues no nos musicado, oye. No, está bien, acá se oye bien. Está bien. Bueno, yo ya no te oigo, Federico. Ya se cortó. ¿No? No, ahí está. Bien. Bueno. Oscar, sí te escucho. Ah, perdón. Bueno, entonces continúa. Yo te decía, te preguntaba que si entonces los vikingos son descendientes de los marcianos. O exactamente a qué te referías. Pues, mira, no precisamente de marciano, no. Bueno, de hecho, si lo hablamos en el contexto como es, los Igigis, o sea, los Vincas, sí vivieron en Marte. O sea, Anunnakis vigilantes, que fueron más o menos 300 que estuvieron ahí durante mucho tiempo, que al momento de al bajar a la Tierra, a las bodas de un hombre o de un ser muy famoso, fue cuando se roban a humanas, y de esa fusión, pues nacen mitad hombres y mitad Anunnakis, que ellos se hacían llamar Igigis, vigilantes, significa vigilantes. Cuando sucede un acontecimiento hace 13,000 años, que ustedes conocen llamado diluvio, es el cruce de Nibiru, que es lo que hace a la Tierra, que por cierto faltan 1100 años para eso, que la gente lo confundió con el 21 de diciembre pasado. No es posible, faltan 1100 años para eso. Bien, tú y yo estamos de acuerdo en eso. Estos seres, al bajar aquí, vivieron lo que es en la tierra del Edén, el Edín, lo que es ahora Irak y toda la zona de Mesopotamia, Sumeria. Con el tiempo, como ellos procrearon humanos con mujeres humanas, fueron expulsados a las tierras del norte, lo que es Finlandia, Suecia, Rusia, que por cierto la palabra Rusia es un rus, significa los muy blancos. Ok. Significa los tiempo, muy blancos. Esos muy blancos. descendientes humanos bajan, por así decirlo, y empiezan a conquistar tierras. Pues acuérdate, Inglaterra, Francia, el país de los francos, etcétera. Pero la cuestión es que son hombres muy altos, o sea, se sabe antropológicamente hablando que rebasaban los 3 metros, 4 metros de estatura, demasiado blancos, de ojos muy azules, y su característica muy particular era un casco, un tocado que tenía un par de cuernos. Voy a interrumpirte tantito, discúlpame, Federico. Sus padres que utilizaban un casco igual, con una especie de cuernos, que era para protegerle el cráneo tan alargado que lo tenían. Entonces, estos seres, estos Vincas, se hicieron llamar vikingos, que significa los Vincas que van.
Entonces, estos amigos, pues sí conquistaron prácticamente toda Europa, estuvieron en China, estuvieron incluso en América. Bien. Se sabe que estuvieron en América. ¿Viracocha tuvo que ver con eso? Hay referencias por todos lados de estos seres. Pero lo interesante de esto, porque muchos saben la historia de los vikingos, son los vincas, que incluso ellos tenían una deidad suprema al cual le rezaban, que era un tal Marodek, que tú sabes, Oscar, que Marodek pues, es Marduk, el hijo puro, o el hijo del que nació en el montículo puro, que es el hijo de Enki, el creador del hombre, el creador de la humanidad. Entonces ellos le rezaban a esa deidad suprema, que de hecho la veían, porque también Marduk los dirigió por mucho tiempo toda Europa. Entonces estas gentes conquistaron, muy altos, muy poderosos, con una tecnología más allá de lo imaginable. Incluso me atrevo a decir que los vincas estuvieron un tiempo antes que Sumeria. Lógico, ¿de quién desciende? Mucha de esa tecnología se perdió o está resguardada en las bibliotecas vaticanas o en las bibliotecas del Congreso de Estados Unidos, en el Área 51, en Kaputin Yara, ya en Rusia, donde todo es secreto. Entonces, estos seres, los vincas, muy poderosos, conquistaron todo. Su descendencia extraterrestre, sí, pues sí. Tiene razón decir de Marte, pues sí, marciano, sí. Sí es cierto, porque sus padres vivieron en Marte durante mucho tiempo, en la zona de Sidonia, hasta que Marte hace 13.000 años, y se sabe perfectamente bien que su atmósfera fue erradicada por el cruce de Nibiru. Es interesante. Muy bien. Federico, ¿podrías bajar tú el monitor de audio, por favor? Ándale. Lo voy a bajar un poco, claro. Se hizo un feedback ahí, una retroalimentación. Mejor. Ahí está mejor. Pero no estamos oyendo nosotros, No, sí se oye. Sí, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, te preguntaba yo que si Viracocha tiene que ver con los vincas, porque Viracocha pues fue el líder de Sudamérica que se supone que fundó las civilizaciones importantes de Sudamérica. ¿Es así claro, o estoy alucinando de más? Mira, Viracocha, para los sudamericanos, los incas, su deidad suprema, ¿no? El dios del trueno, el dios del rayo. Para los hititas era Ahura Mazda, y para los sumerios su nombre correcto es Ishkur-Adad, el que lleva el rayo. Y para los sumerios era Thor. De hecho, si hablas tú de Viracocha, en una bahía que se llama Paracas, en Perú, existe el tridente, o el tridente de Paracas. Ah, es cierto. O el candelabro de Paracas, que durante mucho tiempo muchos investigadores no sabían quién lo hizo, porque esa cosa tiene más de 8.000 años y sigue en el pleno. También le dicen el candelabro también. Viracocha, o sea, Ishkur-Adad, que es su nombre correcto, fue su marca diciendo: estas son mis tierras y aquí no entra nadie, sobre todo Marduk. Entonces sí es cierto, o sea, los incas, los sudamericanos, adoraban a un tal Viracocha, sí, pero es el mismísimo Ahura Mazda y es el mismísimo Ishkur-Adad. Muy bien. ¿Se cayó? ¿No? Ok. Bueno, muy bien, Federico. Ahora, ¿qué hay con los vikingos? O sea, ¿en qué momento los vincas se convierten en lo que hoy conocemos como vikingos? ¿El cambio fue cultural, fue geográfico, fue de qué tipo? Bueno, de hecho, eso es cierto. Fue cultural, sí fue cultural, y fue sobre todo en el lugar donde estuvieron viviendo por una causa, Oscar. Ajá. Hay que recordar que los Nefilim, los gigantes, que dice la Biblia, los descendientes de los Elohim, que significa en hebreo dioses, fueron erradicados, exterminados durante muchos milenios. Entonces, los vincas es la descendencia humana de estos seres, de estos igigi, de estos vigilantes, los vincas, los vikingos. Imagínate tú que de repente a todos tus antepasados, de donde tú provienes, los desaparecen. Lógicamente, te quedas solo, te quedas con esa creencia pasada de padre a hijo, y al final cada quien va elaborando lo que creen que es correcto. ¿Por qué? Porque al final fueron dejados
en el abandono esa descendencia humana vinca. Y hoy un culpable, lo voy a decir. El culpable de eso es Enlil, que ustedes conocen en la Biblia como Yahvé, y su hijo Nimrud, el primero que gobernó, llamado Ninurta, el guerrero. Ellos dos, que le quitaron, por cierto, el puesto, por así decirlo, a Enki como el creador de la humanidad y de cuanta estructura conocemos en el mundo, porque tanto pirámides que están en Sudamérica, en México, en Egipto, recientemente han encontrado en Yugoslavia, todos tienen un solo arquitecto, un solo constructor. Entonces, al momento de erradicar a los originales vincas, sus hijos, sus descendientes, se hacen llamar vikingos. Hay uno muy famoso, Eric el Rojo, que conquistó Groenlandia, parte de los Estados Unidos, o sea, lo que es el norte. Incluso se sabe que estuvieron en Perú. ¿Cómo se llamó ese? ¿Dónde llegaron estos seres? Porque muchos de sus arcas, hay una arca muy parecida, donde ellos viajaron en el mar por todo el Pacífico, por todo el Atlántico, que fue enterrada, de hecho fue encontrada a unos 10, 12 años, a un lado de la pirámide de Keops allá en Egipto, y se parecen, hace cuenta, casi igual a las arcas que utilizaban estos seres para andar en los 4 puntos cardinales, en los 7 mares. Entonces sí, efectivamente, el vinca, el vikingo, pues prácticamente es lo mismo. Su origen extraterrestre. ¿Qué pregunta tenías? Tenía, Ernesto, una pregunta. Es que mencionaste un nombre y quería preguntarte que lo repitieras porque no me quedó claro quién era. El nombre del conquistador vikingo. Perdón, no escuché. El nombre del conquistador de Groenlandia que llegó hasta Norteamérica, ¿cuál dijiste que es su nombre? Sí, hay que recordar que hubo un vikingo muy famoso, muy agresivo, llamado Eric el Rojo. Eric. Y le decían Eric el Rojo porque era muy blanco y él era pelirrojo, o sea, tenía barba y cabello rojo. Oye, entonces este amigo estuvo en todo lo que fue Norteamérica, en Groenlandia, Europa, y mucho de su descendencia actualmente, mucha descendencia de ese hombre o de ese ser actualmente gobierna Europa. Ah, qué interesante. Federico, te tenía una pregunta para tratar de empatar lo que hemos venido manejando. Tú hablas de que Igigis tuvieron hijos con humanas y engendraron pues una simiente, y hablas también de que los Elohim también engendraron hibridación con humanas. Tienes 2 nombres distintos para cada uno de estos, unos que tienen que ver con los Nephilim, otros que tienen que ver con los Vincas, o los vinculas como todos descendientes a fin de cuentas de Anunnakis con terrestres, o haces una diferenciación entre hijos de Igigis e hijos de Elohim, que serían, digamos, de Enki, de Elim y demás. Sí, mira, la palabra correcta de todo esto, son Anunnakis, que significa aquellos que bajaron del cielo a la tierra. Estos Anunnakis también se les conoce como Anunnakeen, que significa los que bajaron del cielo a la tierra de sangre real. O sea, de ahí empieza todo esto. Los hebreos, los ibrís, los hebreos les llaman Elohim, que así es como aparece en la Biblia. La palabra Elohim significa dioses en plural. De hecho, la Biblia habla de Elohim, de los dioses, no de un dios singular. Ahora, el primer grupo que bajó del cielo a la tierra fueron únicamente 600 y quedaron 300 que le llamaban los vigilantes, que circunnavegaban la tierra y tuvieron bases tanto en la luna como en Marte. Estos seres que se le hicieron llamar Igigis, que significa vigilante, son Anunnakis, solamente se dedicaban a vigilar. Entonces son estos, en las bodas de Marduk, como dice el pasaje de la Biblia, cuando bajaron y vieron que las hijas de los hombres eran bellas, y escogieron a las que quisieron y tomaron a las que quisieron, y de ahí engendraron hijos. Esos que se robaron, esos por cierto fueron 200.
los que acompañaron a Marodec, A su boda. y tomaron a mujeres ya humanas, que ya existían los humanos ya creados en ese entonces, raptan a estas mujeres y empiezan a procrear hijos con ellas. Esos hijos fueron conocidos como Nefilim, que significa gigantes. Entonces, al irse a las tierras del norte, esos vigilantes se hicieron llamar Vincas. Vinca es una derivación de vigilante, pero entonces habría que irse muy atrás y empezar incluso a entender todos estos vocablos sumerios, hebreos, acadios y hititas para poder dar una explicación más en contexto al por qué. Pero sería muy largo de explicar, hermano. Ocuparemos un programa de unas 10 horas. Claro. Claro. Una saga. Nos hacen un par de preguntas. A ver, tenemos preguntas del público, Federico. Nos están preguntando que dónde estudiaste, Federico, esta información, si hay algún tipo de escuela o cómo fue que surgió la información. No, sí existe toda esta información. Afortunadamente ahora con el internet, bueno, mucho hay que decodificarlo. La Biblia, quitando todo el contexto religioso, cualquiera que sea, la Biblia, sí, cuando se lee correctamente bien, y no es necesario ser extraordinario para eso, lo explica. Ahora, hay un gran autor que actualmente ya es considerado uno de los 10 hombres que influyeron ya en el siglo XXI por la traducción que hizo de las tablillas uniformes, que eran más de 25,000. Él se dedicó a traducirlas, que es el maestro Zecharia Sitchin o Zacarías Sitchin, desde su primer libro, que es el 12º planeta, y los 13 libros más, que son las crónicas de la Tierra. Ahí lo explica perfectamente bien, sin nada tan complejo ni nada tan científico. Lo explica, da datos, cómo lo entiende, de qué se trata. Si los conseguimos esos libros, que en cualquier librería importante los puede uno conseguir y no son caros, ahí es una explicación congruente, sencilla de este tema. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ok, nos estaban preguntando anteriormente, antes de que pasaras con toda la información adicional, sobre si había algún asentamiento como tipo aeropuerto, como plaza donde hayan llegado, si está ubicado eso. Los Vincas. Sí, totalmente. Sí, bueno, si me preguntas de los vikingos, de los Vincas, el lugar a donde fueron fue lo más arriba de Europa, que es Finlandia. De hecho, en ese país, cheque su bandera de Finlandia, es una cruz. Y ellos no hablan inglés, no hablan alemán ni alto alemán, hablan proto-sumerio. Es el único país del mundo que hablan ese idioma. Todavía, o sea, a pesar de los milenios de eso. Ese es el lugar a donde fueron. ¿Por qué? Porque los Anunnaki no toleran el calor ni la luz del sol en forma muy directa. Pues son muy blancos, muy azulados, de un ojo, un azul muy intenso. Entonces, ellos vivieron en cuanta montaña. Acá en América, de hecho, ellos vivieron en la cordillera de los Andes. Se han hecho excavaciones en la cordillera de los Andes e incluso hay avenidas, hay caminos, lógicamente están cubiertos por el hielo, porque ellos vivieron en las alturas. Un ejemplo muy claro, ustedes lo saben, que es Machu Picchu, a más de 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, en el caso de los Vincas, ellos se establecieron en Finlandia, Suecia y toda la zona de lo que es el Polo Norte, incluso Rusia. En lo que es en Siberia, toda esa parte es donde ellos se establecieron. Los Anunnaki, el lugar donde se establecieron, el Edín, que significa lugar lejos del hogar o el lugar de la lejanía, fue lo que es ahora Irak. En lo que es, de hecho, estaba bajo el agua, en lo que es el Golfo Pérsico, exactamente donde está Kuwait. Es ahí donde fue el Edín, donde surgió toda esta cultura hace exactamente 433,000 años. Muy bien. Federico, vamos a hacer un corte y regresamos para ampliar más el tema, ¿te parece? De acuerdo. Muy bien, regresamos entonces.